Doctora, cuando quiera comenzar. Ahí vamos. Con 3 de sodio, 3 de potasio. Hola. Y un flujo de 0,7 en total. ¿Me están escuchando ahí bien? Sí, se te escucha bien. ¿Hay alguien más con el micrófono Perfecto. encendido? Alguien que estaba dando ahí indicaciones del potasio, no sé, que apague el micrófono, porfa. Bueno, buenas tardes a todos. Acá, bienvenidos a esta segunda charla de este curso de cardiopatías congénitas. Hoy vamos a hablar un tema medio largo, espero que no se aburran y vamos a ir cortando en el medio porque son 3 temas que si bien están relacionados uno con otro y que son del manejo de la mayoría de ustedes, porque es de algo diario. El primer tema es más bien un repaso de lo que es la circulación fetal para que nos ayude a entender después la fisiopatología y las manifestaciones que se dan en las otras cardiopatías más complejas. Después vamos a hablar un poquito de hipertensión pulmonar y después del manejo del ductus en el prematuro. Vamos a hacer cortes para que no sea tan intenso. Cualquier cosa vayan poniendo, ya saben, las preguntas ahí a un costado y después las vamos respondiendo. Bueno. Lo primero que nos tenemos que acordar que desde que el feto se empieza a formar, hay una circulación que se llama circulación embrionaria, después está la circulación que se llama circulación fetal, la de transición y la circulación definitiva. En la etapa embrionaria, nosotros tenemos acá, bueno, hay una fotito de un embrión, y acordarnos que en esta circulación las cavidades y los vasos se van a formar y se van a ir desarrollando según el flujo que tengan. A partir de estas estructuras, después se van a ir llevando los flujos a distintos lugares y van a ayudar la formación de las diferentes estructuras. Por ejemplo, en la atresia mitral, que no se forma el ventrículo izquierdo y eso no lleva flujo a la aorta, probablemente esta estructura que no ha recibido flujo va a tener una disminución en su desarrollo o no se va a desarrollar. Por eso es importante entender que cada paso es importante en el desarrollo de lo que va a venir sucesivamente. Después de esta etapa embrionaria llega la etapa fetal. En la etapa fetal lo que tenemos es algunas estructuras que van a ayudar a la circulación fetal, que se van a ir manifestando y van a ir cambiando a medida que el feto vaya creciendo. Primero tenemos un ventrículo izquierdo que es mucho más pesado que el ventrículo derecho hasta la semana 27. Después el tamaño de estos dos ventrículos se va a ir igualando hasta llegar a la semana 31 y entre la semana 32 y 39 el ventrículo derecho va a crecer. Esto va a ir funcionando gracias a algunas estructuras que ya la vamos a ir viendo, que son muy importantes para que esta circulación fetal se pueda realizar en forma correcta y no solamente la parte cardiovascular se desarrolle, sino todos los órganos tengan un buen desarrollo. Después está la etapa transicional, que son solamente de unos minutos, donde empieza generándose en el primer minuto de vida, con el nacimiento y con el corte del cordón umbilical, y después la circulación definitiva, bueno, que es la que ya todos conocemos. Si nosotros pensamos que el feto crece saturando un 52%, nos parece como un despropósito, porque es una etapa en la que todos los órganos se tienen que formar, entonces pensando que la saturación es de un 52% es como algo medio difícil de entender. Pero la verdad que esto está ayudado porque el volumen, el gasto cardíaco que maneja el feto es hasta 4 o 5 veces el gasto cardíaco que tenemos nosotros o que tiene un niño. Esto se debe a la gran cantidad de vasos y obviamente esto es así para ayudar al desarrollo de cada organismo y para que haya una homeostasis entre todos esos. Este flujo llega al feto a través de la placenta, que tiene dos partes. La placenta tiene la parte materna y la parte fetal. En la parte materna van a llegar los vasos, que si bien la mamá puede saturar normal, a la placenta va a llegar con una saturación aproximadamente del 80%,
y eso va a llegar hasta el feto a través del cordón umbilical. Nos acordamos que el cordón umbilical está formado por 2 arterias y una vena, y que van a ser estas las encargadas de llevar esa sangre oxigenada hacia el feto y de traer esa sangre desoxigenada nuevamente hacia la placenta. ¿Cuáles son los componentes de esta circulación fetal que tenemos que tener en cuenta y que son importantes para que esto se realice en forma coordinada y correcta? Lo primero es el foramen oval permeable, que es la estructura que se encuentra, la comunicación que se genera en el septum interauricular, o sea, dividiendo a las 2 aurículas. Esto, aparte de generar la comunicación, da un flujo preferencial al flujo sanguíneo, que ya lo vamos a ver después cuando repasemos todo, cómo es el camino de la sangre en el feto. Después está el conducto arterioso, que es una estructura vascular que une la arteria pulmonar con la aorta descendente, o con la primera parte de la aorta descendente en su unión con la aorta transversa, que nosotros llamamos normalmente istmo aórtico. Está la vena umbilical, que es la que va a llevar esa sangre oxigenada hacia el hígado y hacia la vena cava inferior. Las arterias umbilicales, que son las que van a salir de la vena cava de la aorta abdominal, y van a llevar después esa sangre sin oxígeno hasta la placenta. Y por último, el conducto venoso, que es como un bypass que hace la sangre en el hígado. Estas 5 estructuras son muy importantes y es importante que las recordemos porque son las que van a dar después su cierre o su comportamiento, lo que es la circulación transicional. Bueno, acá está un poco el camino, que es lo que hemos ido hablando, cómo llega la sangre saturada a la placenta y cómo ésta se va distribuyendo por los diferentes órganos hasta llegar al corazón. Acá vamos a ver en un videíto, vamos a ir viendo cómo es el tema de la circulación. Entonces, a partir de la vena umbilical, la sangre saturando 80% que viene de la mamá va a llegar hasta la zona hepática. En la zona hepática, un 50% se va a ir a los sinusoides hepáticos y otro va a bypassar directamente la circulación hepática y se va a unir a la circulación que viene de la vena cava inferior. Estas juntas van a llegar hasta la aurícula que se encuentra del lado derecho. Esta aurícula derecha lo que va a hacer es volver a... tiene ese foramen oval permeable, tiene una lámina que hace que esta sangre con oxígeno, en forma preferencial, se vaya directamente desde la vena cava inferior hacia la aurícula que se encuentra ubicada del lado izquierdo. O sea, esa sangre que ha llegado más oxigenada se va a ir hacia el lado izquierdo. Una vez que llega al lado izquierdo, va a salir a través del ventrículo de la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y de ahí a la aorta, llevando esta sangre con mayor porcentaje de oxígeno a la vena cava, a la aorta ascendente, que va a dar los vasos que van a ir a toda la circulación cerebral. Esto es importante porque esta sangre con mayor cantidad de saturación de oxígeno es la que va a irrigar lo que es todo el sistema nervioso central. Y va a volver a través va a volver después como sangre desoxigenada a través de la vena cava superior. Lo que viene de la vena cava superior, que es un porcentaje más pequeño, lo que va a hacer es pasar directamente al ventrículo derecho, sin casi tener contacto o mezclarse con la sangre que viene de la vena cava inferior, y esta vena cava superior va a llenar el ventrículo derecho y del ventrículo derecho va a llegar hasta la arteria pulmonar. Pero la arteria pulmonar se encuentra con un obstáculo. Recordemos que los pulmones están en la vida fetal colapsados. Tiene una resistencia vascular pulmonar muy aumentada, lo que hace que solamente de todo el gasto cardíaco del bebé, de un 7 a un 10% solamente irriguen los pulmones. Entonces, al encontrarse con esta obstrucción a nivel pulmonar,
tiene una zona de descarga que es el ductus arterial, que va a hacer que este flujo directamente vaya a la aorta descendente, que después va a dar el flujo abdominal. Este juego de presiones y de flujos dirigidos hace que el gasto cardíaco sea un gasto cardíaco compartido, o sea, casi todo lo que manejan los ventrículos sale como gasto cardíaco y solo un pequeño porcentaje es el que va a la parte pulmonar. Este desarrollo de la musculatura pulmonar hace que cuando el bebé nazca tenga una mayor reactividad y hace que el ventrículo derecho sea el ventrículo más desarrollado en la vida fetal. La resistencia vascular pulmonar va a ir disminuyendo a medida que vaya llegando al embarazo al final, y la resistencia durante la sístole va a ser mayor y va a ser menor en la diástole. Por eso cuando nosotros hacemos un electrocardiograma, por ejemplo, un recién nacido de término, este va a ser diferente al del recién nacido pretérmino por esta predominancia del ventrículo derecho sobre el ventrículo izquierdo. Bueno, este gasto combinado vemos que entonces el lado derecho es el que maneja una mayor cantidad de flujo, que es más o menos de 300 mililitros, y el ventrículo izquierdo maneja un flujo muy poquitito. Esto va a hacer que cuando el bebé nazca, el ventrículo izquierdo tenga que darse con todo el flujo solo, no compartido con el ventrículo derecho, a veces tarda en adaptarse a esa cantidad de flujo, y es lo que hace que el bebé tenga ese periodo de transición hasta que se mejora o se normaliza. Bueno, esto es un poco el pasaje que hace la sangre por el corazón. Una vez que se producen los cambios, que el pulmón, que se corta el corte del cordón umbilical, que los pulmones se expanden, que aumenta el oxígeno va a funcionar como un vasodilatador pulmonar. Lo que va a hacer es disminuir la resistencia vascular pulmonar. Y a su vez va a activar los receptores que hay en el ductus, que son oxígeno dependientes, para que este ductus se vaya a cerrar. Desaparece la placenta y también va a cerrarse el ductus venoso y también el foramen oval permeable, haciéndose cargo cada ventrículo del 100% del gasto cardíaco que antes manejaba en forma compartida. Acá entonces vemos que vamos a tener cosas importantes en la circulación fetal, que son los cortocircuitos que se presentan, los flujos preferenciales, sobre todo a nivel del foramen oval permeable, que va a hacer que el flujo pase directamente con oxígeno hacia la parte izquierda del corazón. La placenta, que es un lugar de resistencia vascular baja, que va a manejar el 55% del gasto cardíaco. No nos tenemos que olvidar en la adaptación del bebé que el volumen minuto neonatal es 3 veces mayor del adulto, así que al principio esto le va a costar en el manejo a la parte circulatoria, y que el pulmón dentro de la vida fetal solamente ha manejado el 7% del gasto cardíaco. Esto va a hacer que la circulación fetal sea una circulación en paralelo, donde hay sangre que recircula, pasando, una vez que se pierde la placenta y que se dan todos estos cambios, a hacer otro tipo de circulación que ya no es en paralelo. Y en cuanto a la circulación transicional, bueno, lo importante es que se expanden los pulmones, que aumenta la saturación, que los ductus se cierran. El ductus arterioso lo puede hacer normalmente entre las 24, 48 y 72 horas, es lo habitual, en algunos más. El ductus venoso genera un colapso que es en forma pasiva, lo va haciendo lentamente, que va a caer la resistencia vascular pulmonar y que aumenta la resistencia vascular sistémica. Esto va a generar un aumento del volumen minuto. Bien, bueno, hasta acá tenemos lo que es circulación fetal. No sé si quieren hacer, Fato, alguna aclaración o alguna cosa que sea importante para entender los otros temas.
No hay ninguna pregunta en el chat por ahora, pero bueno, sí remarcar todos estos componentes de cortocircuitos que Susana venía mencionando como elementos muy importantes para poder comprender cómo van a funcionar en principio muy bien en la vida fetal algunas cardiopatías muy complejas y el por qué se produce el colapso tan serio en el momento postnatal y en el momento postnatal en el que se producen. Así que eso recordemos que es muy importante para tener en cuenta cómo y cuándo van a ser la presentación de las cardiopatías congénitas. Eso sigue sin haber ninguna otra pregunta en el chat. Sí hay una persona que está con el micrófono abierto. Por favor, todos si se pueden fijar que esté apagado el micrófono. Si querés, podés continuar, Susana. Bueno, hablando un poquito de la hipertensión pulmonar persistente, sabemos que la resistencia vascular pulmonar se va a mantener anormalmente elevada con hipoflujo pulmonar. Esto es independiente de que si se genera un shunt a través de estos lugares de cortocircuito que hemos hablado, o sea, hay una inversión, si bien hay o no una inversión del shunt a través de estas características, de estos lugares, que vendría a ser el foramen oval permeable y el ductus permeable. Este aumento de la resistencia vascular va a generar en el recién nacido una hipoxia que va a ser refractaria. Muchas veces es mayor la hipoxia de lo que clínicamente nosotros lo podemos ver al paciente. Puede llegar a haber disfunción miocárdica y esto generar un bajo gasto que va a atentar contra la vida del recién nacido. Pensemos que si el flujo del ventrículo derecho se da con un aumento de la presión a nivel del pulmón, este flujo va a ser mucho menor y el retorno venoso que vuelva a la aurícula del lado izquierdo va a ser proporcionalmente menor en gasto cardíaco, entonces eso también va a generar que baje, que haya un bajo gasto. El porcentaje de pacientes que tienen esta hipertensión pulmonar es aproximadamente de un 2 a 6 de cada 1000 recién nacidos. Pero este valor puede aumentar entre un 10 y 20 pacientes según el lugar de donde estemos hablando. En países en desarrollo, el 2 a 6 a veces es un número medio bajo, probablemente sea más de 10 a 20. De los pacientes que entran a la unidad de cuidados intensivos neonatales por otras razones o por dificultad respiratoria, el 10% probablemente sea por una hipertensión pulmonar persistente. De estos, los que sobreviven, del 7 al 20% a lo largo de su vida, probablemente los primeros 2 años, van a generar complicaciones. Sobre todo complicaciones a nivel neurológico y neurosensorial. Se han relacionado mucho con las hipoacusias que se manifiestan cerca entre el año y medio y los 2 años. Y la mortalidad de estos pacientes es aproximadamente de un 20 a un 30%. Entonces, cuando nosotros hablamos de hipertensión pulmonar persistente, hablamos que hay una alteración entre la resistencia vascular pulmonar y la resistencia vascular sistémica. Esto se da por la vasoconstricción de los vasos, por un remodelamiento de los vasos y a veces por causas obstructivas. Por ejemplo, los pacientes que tienen poliglobulia, el enlentecimiento del flujo que genera esta poliglobulia va a actuar a nivel pulmonar como una obstrucción. Sabemos que si tenemos algunos antecedentes durante el periodo prenatal, estos van a favorecer a que la hipertensión pulmonar se manifieste. Esto sería el tabaquismo por parte de la madre, el consumo de antiinflamatorios no esteroideos por parte de ella, el consumo de fluoxetina, el bajo nivel socioeconómico, pero esto relacionado a la disminución de los controles prenatales, el índice de masa corporal aumentado en parte de la madre, la diabetes gestacional, la presencia o el antecedente de asma, la preeclampsia, y también se puede hablar a veces de un factor genético, que es un factor genético que obviamente no se puede estudiar, pero que hay estudios que dicen que al medir ciertas sustancias que son precursoras de la prostaglandina, una disminución de esta puede favorecer a que el paciente, ayudado por otras cosas, por ejemplo, por el tabaquismo materno, pueda desarrollar al nacer la hipertensión pulmonar en forma persistente. Dentro de lo que sería la parte
neonatal pura sería el antecedente de cesárea, bueno, al perder muchos de los mecanismos que ayudan a la adaptación pulmonar, que el paciente sea un pretérmino tardío o que sea un posttérmino. Si hay pacientes que no tienen ninguno de estos antecedentes, pero que al nacer van a tener patologías que van a estar relacionadas también con la generación de la hipertensión pulmonar. Por ejemplo, la aspiración de meconio en un 50% pueden tener hipertensión pulmonar, la presencia de neumonía o sepsis, la dificultad respiratoria, la asfixia perinatal, la policitemia y la hernia diafragmática. Estos, si bien tienen distintos fisiopatología para la generación de la hipertensión pulmonar, puede ser la constricción a nivel vascular, en el caso de la hernia diafragmática, por ejemplo, la vasculatura hipoplásica o algún otro tipo de malformación que pueda haber a nivel pulmonar, y en la parte de la remodelación pulmonar. Entonces, para que la hipertensión pulmonar se genere, tenemos que, ahí está la interacción del medio ambiente que favorezca en una persona que genéticamente esté predispuesta a hacerlo y que aparte se haya adquirido algunos factores para que esta cadena de sustancias que van a actuar sobre la vasodilatación, la proliferación celular, como ser las prostaglandinas, las bradiquininas, los tromboxanos y diferentes otras partes químicas en el funcionamiento de la célula muscular lisa del bronquio y de los vasos que acompañan estos bronquios, vaya a generar con el nacimiento de la hipertensión pulmonar. Cuando nosotros queremos hacer el diagnóstico, no podemos ir desde la sospecha clínica, que lo más importante o lo que más llama la atención es la habilidad del paciente. Es un paciente que ante la mínima invasión, ante los ruidos, ante los cambios de temperatura, ante la colocación de sondas o el cambiar los pañales, el paciente se descompensa, empieza a desaturar. En el examen físico, lo que vemos aparte de ser un paciente que puede estar cianótico o no, el examen físico, un soplo, que es un soplo con un segundo ruido aumentado de intensidad. Es importante también la saturación, vamos a tener una saturación que hay un gradiente de saturación entre la saturación preductal y la postductal. Esto es algo muy importante que es marcador de mortalidad, porque podemos llegar a cometer errores. Es importante que clínicamente relacionemos con la saturación que está preductal, no con la postductal. Ya sabemos esto de que el saturómetro tiene que ser un saturómetro confiable, que ande bien, estar ubicado preferentemente, bueno, hablamos preductal mano derecha, que haya una buena correlación con la clínica. Esto puede generar equivocaciones y que hagamos algunas acciones de más o de menos en el paciente. O sea, siempre la saturación que sea a nivel de la preductal, con saturómetros que sean confiables, y que la diferencia, si bien no nos va a descartar que sea esta diferencia de saturación de un 5% entre los miembros superior e inferior, ya nos va a ir dando alguna pauta de que pueda ser una hipertensión pulmonar o no. Y clínicamente lo que se usa mucho es el índice de oxigenación, que buscamos un valor que sea siempre menor de 20, que lo tomamos en base al uso del respirador. Ahí está la fórmula que se usa. Y el índice de oxigenación nos habla de la cantidad de oxígeno que se le da al pulmón con la cantidad de oxígeno difundido en la sangre, o sea, la relación entre eso. Cuando ese valor es mayor de 20, nos habla de que la hipertensión pulmonar es severa. Y por supuesto, el gol estándar para el diagnóstico de la hipertensión pulmonar es el ecocardiograma, que si bien, bueno, nosotros vemos algunos signos indirectos a veces de hipertensión, lo que más tiene que nos ayuda es el gradiente de la insuficiencia tricuspidia, que está en relación directa con el ventrículo derecho y arteria pulmonar, que tiene que ser con un gradiente mayor de 30 milímetros de mercurio o mayor de 3 metros por segundo. El tratamiento que le vamos a dar a la hipertensión pulmonar va a depender de la edad del paciente, del estado clínico que éste tenga,
de si tiene antecedentes maternos o prenatales, de la etiología y la fisiopatología, porque no es lo mismo hipertensión pulmonar por una hernia diafragmática que por una aspiración de meconio, de la gravedad de la clínica que presenta el paciente, de que éste tolere o no los medicamentos y de las expectativas que haya en el servicio donde se lo maneja. Tenemos que saber, bueno, esto que hemos dicho recién, que la mortalidad se ve aumentada si hay un mal registro de la saturación, que siempre tiene que ser preductal, que se use de forma inadecuada la asistencia respiratoria mecánica. Hay un porcentaje grande de estos pacientes desde la alta frecuencia, un 35% terminan usando alta frecuencia, contra un 10 a 20% que usan CPAP, y que a veces la hipoxia o la hiperoxia, o sea, que hagamos de menos y que hagamos de más en estos pacientes, también es perjudicial. Lo que se busca es que el paciente esté saturando entre 91 y 96%. O sea, las alarmas del saturómetro preductal deberían estar entre estos valores para que nosotros tengamos una mayor alarma. Es importante no llegar que una PCO2 sea menor de 35 milímetros de mercurio, porque esta disminuiría, está probado científicamente que disminuye la perfusión cerebral. Bueno, y este cuadrito, si bien tiene muchas palabras, pero tiene cosas así como muy importantes que tenemos que tener en cuenta, que son los principios para el tratamiento de estos pacientes, desde lo general y el sostén, cosa que ya sabemos, el ambiente, la eutermia preferentemente, que tenga usar sedantes, el uso del surfactante en el paciente que lo requiera, prevenir todas las que sean alteraciones metabólicas, intervención mínima del paciente en un ambiente silencioso. En cuanto a la oxigenación, lo que sea necesario sin generar un barotrauma, ya sea por cualquiera de los medios que se necesiten, si es por máscara, si es por cánula, si es por CPAP, si es ventilación invasiva, no exagerar y no exagerar en lo que se da ni tampoco hacerlo en forma menor a lo que necesita. Y el objetivo sería no llegar a que el paciente necesita circulación en membrana extracorpórea, la oxigenación por membrana extracorpórea, que es el ECMO, que bueno, igual acá no contamos con eso, pero que sería como lo de mayor gravedad y complejidad del paciente. Así como es importante la ventilación, es muy importante la perfusión del paciente, que tenga un buen hematocrito, que la volemia sea la adecuada, que el aporte hídrico sea el que el paciente necesita sin llegar a la deshidratación, con buenas diuresis, con un buen balance en forma permanente. Y en forma más específica, lo que podemos dar es drogas para disminuir el retorno venoso, la resistencia vascular pulmonar, y evitar otras cosas que lo vayan a aumentar. Por ejemplo, la sedación. Y en cuanto a las drogas, lo más usado y lo más indicado es el óxido nítrico y el sildenafil. Si el paciente ha ido recuperándose de la hipertensión pulmonar y va mejorando, el destete tiene que ser lento. Tenemos que esperar que el paciente haya estado por lo menos 24 horas estable para poder retirar el respirador. Obviamente, esto que hablábamos del uso del ECMO ante todo fracaso, y la perfusión óptima, no solamente con un buen volumen minutos, sino haciendo algunas medidas que eviten el dolor, evitar la hipotermia y también la acidosis del paciente. Mejorar la contractilidad cardíaca con drogas inotrópicas para mantener una TAM entre 40 y 55 milímetros de mercurio. Las drogas que se pueden usar, las más indicadas son las que usamos normalmente, pero no olvidándonos que la dosis que usemos va a tener diferente acción según la cantidad. Entonces, una dopamina 4,7 gamma, si nos vamos a más, ya no genera vasodilatación pulmonar, sino que genera todo lo contrario. Entonces, tenemos que tener cuidado en las dosis que estamos usando cada una para no generar un efecto no deseado. Y en cuanto a los vasodilatadores, acá los dos primeros son drogas que están más en estudio, que se usa para la hipertensión pulmonar del adulto o del niño, pero que todavía en la etapa neonatal no están del todo aprobadas o no tienen trabajos que sean todavía
muy amplios ni de alta difusión, pero sí así el óxido nítrico y el sildenafil. Bueno, el óxido nítrico en sí es una sustancia que la tenemos en forma endógena y su función es aumentar el GMP cíclico para que se inhiba se generan prostaglandinas y esto genera una vasodilatación. Va a disminuir la proliferación de músculo liso y normalmente con el óxido nítrico el 60% de los pacientes responden. La dosis de inicio, que se ha visto que es efectiva, es la de 20 partes por millón, pero que una dosis mayor a esta no generaría mucho más beneficio que eso, o sea que se parta a partir del número 20. Esta dosis se tiene que dar por un tiempo de 4 a 6 horas aproximadamente y después se tiene que hacer una disminución lenta que va a ir cambiando según la respuesta del paciente, de 5 en 5 y después cuando llegamos a 5 de 1 en 1. Esto hay que tener que si uno se lo saca en forma abrupta puede generar un efecto rebote. En algunos lugares lo que se hace es, previo al último descenso, se da sildenafil vía oral como dosis única para evitar el efecto rebote. Y tienen algunos efectos adversos que son la inflamación, la methemoglobinemia, que puede ser tóxica, y la disfunción plaquetaria, por lo cual los pacientes que están recibiendo óxido nítrico tienen que tener un control de su coagulación. El sildenafil es un inhibidor de la fosfodiesterasa 5, es un vasodilatador que no actúa solamente a nivel pulmonar, sino también que actúa a nivel sistémico, pero con un gran porcentaje de receptores a nivel de los vasos pulmonares, por lo cual tiene una mayor acción ahí. Lo que hace es, bueno, se le puede dar esto potenciando el óxido nítrico y si bien acá se lo usa por vía oral, también hay lugares donde se puede usar por vía endovenosa, pero no es algo que se esté usando habitualmente y la dosis que se empieza es de 2 a 8 miligramos kilo día y esto se lo puede dividir en cada 6 o cada 8 horas, o sea, 3 o 4 tomas. La contra que tiene el sildenafil es que se ha visto a largo plazo que en algunos pacientes puede generar lesión retiniana, pero hay estudios que después lo contrarrestan, pero bueno, sería algo como para tener en cuenta, sobre todo en pacientes que tengan algún otro factor de riesgo para la alteración visual. La mirrinona también inhibe la enzima de la fosfodiesterasa. Lo que hace, aparte de hacer un vasodilatador, es un buen lucitrópico, o sea que mejora la contracción, la relajación del ventrículo derecho y mejora la contractilidad. O sea, los pacientes que están con hipertensión pulmonar y bajo gasto sería una droga de gran ayuda. Se usa en forma endovenosa, se lo hace en infusión continua, la dosis es de 0,3 a 0,8 microgramos kilo minuto, y a diferencia de la parte pediátrica, en estos pacientes, en los pacientes neonatal, no está indicada la dosis de carga de la mirrinona. El Bosentan también es una de las drogas que todavía no se usa en forma habitual en la parte neonatal, es por vía oral, es de 2 a 4 miligramos kilo día, se reparte en 2 dosis. La evidencia aún es insuficiente, por eso no se usa, y hay otras drogas que están en estudio, que son drogas de barrido, que todavía, bueno, lo que hacen es barrer sustancias oxidativas del metabolismo de todo lo que genera la vasoconstricción, pero bueno, todavía están estas en estudio. Acá tenemos otras drogas que se pueden ver, que son la vasopresina, la prostaciclina, el Bosentan, bueno, el Hilopros, que es en forma inhalada, que se lo hace con nebulización. Son drogas que sí se están usando para la parte pediátrica, pero todavía los trabajos que hay en la parte neonatal no son muchos y tienen pocos pacientes. Y por último, acá tenemos una foto de un paciente con ECMO que tiene, como vemos, una gran complejidad. Entonces, bueno, lo ideal sería que podamos hacer todos los pasos previos y el manejo correcto del paciente para evitar llegar a esta complejidad que, por supuesto, tiene una gran mortalidad y una gran morbilidad del paciente. Acá tenemos como para un resumencito de lo que sería el manejo del paciente, ¿sí? Las cosas clínicas que nos hacen sospechar, llegar al ecocardiograma, cuáles son los objetivos y lo que tenemos que acordarnos, que tenemos que tener un manejo hemodinámico,
y también un manejo respiratorio, no solamente con el respirador, sino también con algunas drogas. En el caso de que haya shock refractario, también se pueden usar la vasopresina y también se ha visto el uso de corticoides. Y en cuanto al óxido nítrico, este sería que tengamos el índice de oxigenación más de 20, la indicación para ponerlo, para tener un volumen pulmonar óptico, el eco que dé el diagnóstico de la hipertensión pulmonar y acá cómo nos iremos manejando. ¿Sí? De todas formas, esto queda después para que se los pasen las diapositivas, así que para que tengan los valores y lo puedan usar como una guía, si quieren, en el manejo del paciente hipertenso. Bien, bueno, creo que hasta acá llegamos con hipertensión. ¿Alguna duda o algo hasta acá? No sé si voy muy rápido. Ahí me fijo en el chat a ver si hay alguna pregunta. No sé si quiere alguien abrir el micrófono y preguntar directamente. Bien, no hay ninguna pregunta, Susana, por lo menos no veo escrita ninguna pregunta. ¿Será que somos muy claras o esto voy muy rápido? Bueno, esperemos que sea que seamos claras. Esperemos que O sí. que después Para pregunten en mí forma... ha sido clara, pero bueno, yo no sería objetiva en la apreciación. Habría que ver qué dicen los neonatólogos. Bien, Bueno, si bien, querés seguir perfecto. continuando. Ya me van a criticar las chicas del si no, el miércoles me van a criticar. Ya recibiremos Bueno, las críticas. exactamente. No vale hacer preguntas en privado después, ¿no? Doctora, Ahí buenas está. tardes. Bueno, ok, no contestamos. ¿Sí? Hola. Hola, Sí, doctora. sí, Doctora Chico, buenas sí. tardes. Una ¿Cómo preguntita. le va? ¿Cómo está? Soy Alejandra, del Sanatorio Modelo. Diga. Hola Mire, Alejandra, ¿cómo una te va? preguntita con respecto al sildenafil. ¿Qué tiempo es prudente darle al Sí, paciente con hipertensión el sildenafil ya cuando el bebé está, o sea, recuperado de su hipertensión? se Después, cortó. ¿qué tiempo es conveniente darle se recupera de la hipertensión e inmediatamente se le corta el sildenafil? Lo normal es que tiene una vida media muy cortita, así que si el paciente se recupera, ya no Sí. tendría indicación de que sigas dándole. Ah, perfecto. Eso solamente en el momento de que está la hipertensión. Después no haría falta. Perfecto. Gracias. No, de nada. En ocasiones lo Bien. que a veces nos ocurre a los que controlamos a los pacientes, más allá de la internación, el recién nacido que había tenido diagnóstico de hipertensión pulmonar, ocurre muchas veces que al alta, aún en el ecocardiograma que se le hizo al alta de la NEO, persisten valores de hipertensiones pulmonares leves o moderadas y el paciente queda ambulatorio con el sildenafil. Quizá ante el primer eco que demuestre que las presiones pulmonares se han normalizado con normalización de las cavidades derechas, ese es el momento que se puede suspender el sildenafil, porque ya no tendría objeto continuar su uso. Exactamente. No nos olvidemos que ninguna droga es gratuita, digamos, o sea, en cuanto a lo que genera, todas tienen algún efecto adverso, entonces si ya no cumple la función, lo mejor sería que ya no esté más, de suspenderla. Por acá preguntan si se hace o no retirada en cola de ratón del sildenafil. Susana. A veces si el paciente ha estado muy descompensado, puede irse de a poco suspendiendo para no generar ningún efecto rebote del paciente. Pero esos son pacientes que han estado por ahí con mucho requerimiento de respirador y de oxígeno, entonces por ahí eso se lo va de a poquito bajando.
De todas formas, yo no me acuerdo haber visto que nunca se use dosis muy alta en la neo. Las dosis normalmente son bajitas. Bien. Había otra pregunta acá en el chat. Ya me fijo bien. Dice Silvana, y si sigue con hipertensión pulmonar, ¿hasta cuánto tiempo se puede seguir usándolo o conviene combinar con otra medicación? Si sigue con hipertensión pulmonar y el paciente está descompensado, tenemos que buscar otras cosas. Y si no, también hay que buscar otras causas. Me viene a la memoria un paciente de Tafí del Valle con hipertensión pulmonar persistente cuando nació, que fue en aumento, que quedó internado después en el hospital de niños y que en realidad la causa de la hipertensión pulmonar era una, por ahí me estoy yendo un poco de tema, pero era una anomalía vascular a nivel cerebral, que al generar hiperflujo terminaba generando hipertensión pulmonar. Esa paciente se curó con la embolización de esa malformación. Entonces, hay veces que hay malformaciones en otros órganos, por ejemplo, hígado o a nivel cerebral, que producen esas hipertensiones persistentes que por más que uno le da medicación, siguen igual y no bajan nada o van en aumento a pesar de la medicación. El sildenafil es una droga bastante efectiva. Uno ve buenos resultados en corto plazo. Eh, Creo que si se prolonga en el tiempo, o sea, tenemos pacientes que usan sildenafil, que son más grandes por años, o sea, no habría problema de seguir dándoselo, no tiene contraindicación si hay una indicación de hipertensión pulmonar. Si no hay hipertensión pulmonar, ya no hay que darlo si ecográficamente ya está resuelta. Pero si hay, se puede seguir dando en el tiempo con controles ecográficos para ver cómo está la cosa. Pero si la hipertensión, a pesar del sildenafil y la medicación, se mantiene mucho tiempo alta, hay que buscar malformaciones u otras causas que estén generando esa hipertensión pulmonar. Bien, y la última pregunta que quedaba en el chat era cuando tenemos la oportunidad de estas dos drogas, el sildenafil y la milrinona, como vasodilatadores pulmonares, ¿cuál sería el criterio de elección de cada una o cuál sería de primera elección? De primera elección es el sildenafil porque es por vía oral, es mucho más fácil de dar y es más inocuo. Y yo creo que la mirrinona, la indicación es el paciente que está en bajo gasto y que aparte necesita un sostén hemodinámico, o sea que necesitamos mejorar la función y relajar un poquito el ventrículo derecho. Un paciente con más clínica que solamente los respiratorios, sino también con algún signo de bajo gasto o de insuficiencia cardíaca. Nos acordamos que también la mirrinona es endovenosa, o sea que también es de manejo un poco más complejo y no la tenemos tan a mano como el sildenafil. De todas maneras, también se los puede asociar si hace falta. Bien, bien, muy claro, Susana. Ahí aparentemente no hay más preguntas en el chat, así que si les parece, podemos continuar con el siguiente tema, Susana. Bueno, listo. Vamos a hablar ahora de ductus, pero más que nada del ductus del pretérmino. El ducto es una estructura que genera un shunt que en la vida fetal es esencial y que ya hemos visto con circulación fetal, que va a modular el flujo entre la placenta y la parte sistémica del feto, y que va a ser muy importante en la adaptación transicional. Pero ¿qué pasa? Este ducto no ha llegado a tener algunos mecanismos que le van a resultar útiles en su adaptación a la vida extrauterina. Entonces, por esta inmadurez todavía del prematuro, la musculatura no está preparada para generar cierta cantidad de prostaglandinas para que el ductus se cierre. La incidencia es bastante alta en el recién nacido pretérmino de menos de 26 semanas, vemos entre un 80 y un 90%, en el de menos de 28 semanas entre el 50 y el 65%, y entre el 29 y 32 semanas
de un 40%. Este, por supuesto, que va de la mano con la edad gestacional, el peso, si el paciente tiene menos de 1000 gramos, es de aproximadamente un 50% la prevalencia de este ductus. Pero así como el ductus está cuando nacemos, también hay un porcentaje de cierre. Por ahí esto es, para que nos quedemos tranquilas, que si tiene 24 semanas al cuarto día, el 90% del ductus de esto está cerrado. Entre las 25 y 28 es el 80%, y entre las 30 y las 37 perdón, queda abierto. El 10% ya está cerrado, queda abierto. En el séptimo día los valores van bajando, pero vemos que en el de 24 semanas, el séptimo día tiene muchas chances de continuar todavía permeable. ¿Qué predispone a que este ductus sea abierto? A que el paciente tenga hemorragia pulmonar, a que a largo plazo genere una displasia broncopulmonar, a la enterocolitis necrotizante, a la hemorragia intraventricular, a la formación del leucomalacia, a la falla renal y a las secuelas neurológicas. Esto se produce porque el ductus ya a nivel postnatal va a generar un shunt de izquierda a derecha, o sea, le va a sacar flujo al gasto cardíaco. Este robo que hace desde la aorta hasta la pulmonar es una disminución del flujo para los otros órganos. Entonces, es una disminución del flujo de estas cosas que puede llegar, por ejemplo, a la falla renal. Entonces hablamos de ductus arterioso, a la comunicación que hay entre la aorta descendente y la arteria pulmonar, y que es persistentemente prolongado cuando está más de 14 días abierto, y que es hemodinámicamente significativo aquel que en el pretérmino es de más de 1,5, donde la relación entre la aurícula izquierda y la aorta, que normalmente es de 1, 1,2, se va a 1,5, o sea, tenemos una aurícula izquierda dilatada. Cuando el zoom de izquierda a derecha es muy grande, y cuando por ecocardiografía estos valores son más ecográficos, hay un aumento del flujo reverso o del flujo pulmonar. Esto quiero recalcar que es siempre del prematuro, ¿sí? El recién nacido de término de más de 37 semanas, a los 3 días, a los 4 días, quizás a la semana, tenga el ductus abierto y se puede ir de alta con el ductus abierto siempre y cuando este no le genere ningún compromiso hemodinámico, ¿sí? Estamos hablando del ductus del prematuro. El ductus del recién nacido a término es de otro manejo distinto. ¿Qué factores van a aumentar o van a predisponer que este ductus permanezca abierto y cuáles que este ductus se cierre? El estrés agudo, la dificultad respiratoria, el uso de respirador, la presencia de sepsis, la falta de descenso de peso, el alto aporte de líquidos y la fototerapia son factores que van a hacer que este ductus permanezca permeable. No así van a ayudar a su cierre el uso de corticoides, el uso de cafeína, la restricción del crecimiento. Bueno, genéticamente se ha visto que los no caucásicos tienen mayor predisposición a cerrar el ductus, y que el tamaño sea menor de 1,5 milímetros a las 5 horas de vida. ¿Qué datos clínicos nos ofrecen los pacientes que tienen el ductus todavía permeable? Una dificultad respiratoria, un soplo que quizás al principio no se escucha, pero que aparece después del 6º día, y esto va a ser por una disminución de las resistencias vascular pulmonar, que va a permitir recién el shunt de izquierda a derecha a partir de este ductus. El paciente que se encuentra hiperdinámico, con taquicardia, donde tocamos los pulsos femorales aumentados, donde hay un aumento de esta presión diferencial por este robo que hemos hablado recién, y los pacientes que tienen una acidosis metabólica de difícil corrección. En la parte clínica vamos a tener algunas cosas que nos van a dar alguna ayuda. No se usan normalmente, no se usan prácticamente, que sería el péptido natriurético atrial y la albúmina modificada, que sería en cuanto a la base química. El Doppler cerebral, porque se ha visto que la presencia del ductus, cuando se hace tratamiento, ha habido seguimientos de algunos pacientes que se hizo Doppler cerebral mientras estaba haciendo el cierre del ductus, y se ha visto que se disminuyó cuando el ductus estaba abierto y se aumentó una vez que el ductus se cerró.
la velocidad del flujo mesentérico y el índice de perfusión, que cuando es más elevado, preductal, habla de un ductus hemodinámicamente significativo. Los factores que influyen en qué tipo de tratamiento vamos a hacer es la edad gestacional, la evolución y la evaluación clínica, el uso del ecocardiograma, si el paciente requiere soporte ventilatorio, si tienen tolerancia al retiro de este, la necesidad de restricción hídrica y lo que hay que tener en cuenta es que hay que intentar resolver esta enfermedad antes de las 3 semanas de vida para evitar el aumento de la morbilidad y la mortalidad. Entonces, si el ductus tiene más de 1,5 o es hemodinámicamente significativo, el paciente no se tiene que ir de alta hasta resolver el problema. Si el paciente en el curso de su internación presenta una infección o alguna cosa que genere inflamación, el ductus puede reabrirse, porque todo lo que sea infección e inflamación va a aumentar el nivel de prostaglandinas circulantes. Y la prostaglandina, ya sabemos exageradamente qué produce, que es la apertura del ductus. Y la prostaglandina que genera el cuerpo también va a hacer que este ductus se vuelva a abrir. Es importante que haya el balance negativo de agua y peso. Importante que se comience en forma gradual, que sean un valor controlado de aporte hídrico que se da al paciente, y las recomendaciones son que sean de 60 mililitros por kilo por día. Muy importante que evitemos a estos pacientes los bolos de solución fisiológica, porque esto pueden aumentar la apertura del ductus, y cuando necesitemos un diurético, porque el paciente veamos que está con insuficiencia cardíaca o tiene alguna clínica de hiperdinamia, que evitemos el uso de la furosemida. Por ahí tenemos a mano la espironolactona, no el enalapril, sino la espironolactona, porque hay trabajos que demuestran que la furosemida puede aumentar la prevalencia y que no hay evidencia de que esta sea segura y eficaz. Si nos acordamos de farmacología, que la furosemida alteraba la audición, bueno, en pacientes prematuros aún más. Entonces la furosemida es una droga que debería evitarse en el recién nacido pretérmino, y por ahí si necesitamos un diurético, podemos hacerlo con la espironolactona. Vuelvo a repetir, no con el enalapril, que ni siquiera en el de término menor de un mes intentamos indicarla. Y algo muy importante que les importa mucho en el manejo diario a ustedes es qué pasa con el ductus, con la alimentación. Bueno, se recomienda que siempre haya una estimulación trófica, pero esto va a depender según el tamaño del paciente y el tamaño del ductus. Que no nos olvidemos, si el paciente le suspendemos porque estamos haciendo tratamiento, que es importante después hacerle la alimentación enteral en forma precoz, porque esto va a mejorar la evolución, que hay drogas que van a generar manifestaciones gastrointestinales y otras que van a tener menos complicaciones gastrointestinales. Las que tienen menos el ibuprofeno, las que tienen más alteraciones gastrointestinales, la indometacina. Y si el paciente ya fue alimentado y se decide dar el tratamiento para el ductus, no avanzar en la alimentación. Se tiene que esperar que el tratamiento se suspenda y recién a las 6 o 12 horas volver a indicar la alimentación, ya sea esto tanto con indometacina o con ibuprofeno. Si el paciente tiene menos de 30 semanas, la indometacina profiláctica y después la alimentación enteral, más frecuentemente se ha visto que genera perforación. Si el ductus es pequeño, se puede hacer un estímulo con 10 a 15 mililitros por kilo por día y se puede ir aumentando a las 48 horas. Si el ductus es hemodinámicamente significativo, se podría ver estimular, pero no aumentar. Y si hay sepsis, se tiene que interrumpir la alimentación. Si el paciente recibió indometacina en forma endovenosa, no se alimenta en forma enteral por lo menos 24 o 48 horas mientras se produce la administración. Y si recibió ibuprofeno, no aumentar los volúmenes y se puede comenzar a las 6 horas. O sea, con el ibuprofeno uno puede realimentar un poco más precozmente que con el uso de indometacina.
el ductus hemodinámicamente significativo de más de 3 semanas tiene efectos negativos en la oxigenación cerebral. Y esto fue medido por NIRS, que fue algo de lo que les comentaba hace rato, que se vio que con la medición del NIRS se ha ido evaluando al paciente con ductus y sin ductus. Entonces, más de 3 semanas sería algo que no le favorece. Aparte de tener alteraciones del crecimiento, malnutrición, puede favorecer la osteopenia y la hiperbilirubinemia. Volvemos a repetir, evitar las hipoxias, evitar las infecciones y las administraciones en bolo. Y el tratamiento es importante que individualicemos cada paciente, que veamos qué es costo efectivo y seguro para el paciente. Y dentro de todos los estudios que hay desde el 2020 hasta la fecha, o sea, estudios actuales, esto es algo nuevo, se ha visto que la droga más segura es el ibuprofeno vía oral en altas dosis. Más segura y más barata. La indometacina es bastante más cara que el ibuprofeno. El ibuprofeno endovenoso es bastante más caro que el vía oral. Y lo que se ha visto también en algunos estudios, que creo que está escrito más adelante, es que se ha hecho estudios en base a diluciones que se tienen que hacer del ibuprofeno, y las diluciones que se van haciendo no son nunca las mismas, no son nunca correctas. Así que también sería como más seguro lo que se da. El éxito del cierre del ductus es, si hasta el tercer día se dio, del 90%. O sea, si es precoz el tratamiento, es 90% efectivo. Si es tardío, o sea, si estamos entre el día 7 y el día 14, el éxito es del 50%. Si no cierra con el primer ciclo y hacemos un segundo ciclo, el segundo ciclo tiene éxito en el 30 y el 40%. Y hay algo que no es tan bueno, que es que cuanto más inmaduro es el recién nacido, es más difícil su cierre por medio de tratamiento. El ibuprofeno por dosis alta es la droga más efectiva. El ibu y la indometacina es menos eficiente en menores de 26 semanas. Y de los dos va disminuyendo la eficacia a medida que el paciente va creciendo en días. No hay evidencia que con 2 cursos sea mejor, y tiene menos efectos adversos el ibuprofeno que la indometacina. Bueno, acá cómo se da. La indometacina se da en 30 minutos, 1 hora, preferiblemente 1 hora. En la Argentina hay 2 laboratorios que la fabrican, pero en dosis que requieren que se hagan diluciones. La dilución sería 0,5 miligramos por mililitro. Y hay una nueva presentación que se hace, si no me acuerdo mal, en la Universidad de Buenos Aires de farmacia, que están haciendo jeringas unidosis, que serían como más efectivas. Obviamente lo que se prepara y no se usa se descarta. Y estas unidosis solamente se las hace a pedido, o sea, cuando uno las pide recién se las dan, no se comercializan. Se las prepara en cloruro de sodio al 0,9, se las lleva a 1 o a 2 mililitros, se la tiene que administrar inmediatamente cuando uno, después que la prepara, la diluye. Y tenemos que acordarnos, porque estos pacientes a veces tienen algunas otras drogas que también pueden generar interacción: digoxina, amicacina, genta, dobute y dopamina. El ibuprofeno tiene como reacción adversa que tiene que verse el monitoreo de la bilirrubina, porque esta puede aumentar, que también requiere diluciones en solución fisiológica para generar las concentraciones que se desea, y también se generan unidosis. El ibuprofeno vía oral es simple de administrar, es efectivo y de menor costo. Los valores de drogas son como muchísima diferencia entre uno y otro. Y el paracetamol, si bien hay estudios que se han hecho con este antiinflamatorio, no es una buena opción. No se ha visto que todavía no es seguro y no se lo está usando. Acá están las dosis que se usa para cada paciente según los días de vida que tengan. Y cuando hablamos del ibuprofeno por vía oral, que dije que era efectivo, se ha visto que es mucho más efectivo en altas dosis, hablamos de una primera dosis de 10 a 20 miligramos por kilo, una segunda dosis de 10 y una tercera dosis de 10 miligramos kilo. Y cuando es por convencional es 10, 5 y 5. Bueno.
Si el paciente no responde al tratamiento médico y necesita estar descompensado clínicamente, lo que se hace es, indica el cierre quirúrgico. Se han visto buenos resultados, mejores resultados si el cierre quirúrgico se realiza en la unidad de cuidados intensivos neonatales y no en un quirófano por el traslado del paciente, los cambios de temperatura, la posibilidad de que haya tubos que se salgan o bueno, todos esos inconvenientes que pueden pasar. Entonces, el lugar más seguro para hacerlo es la unidad de cuidados intensivos. No se indica si no hubo intentos de fracaso farmacológico o tan solo que tenga contraindicado algunos de estos fármacos, que la verdad que es muy raro. Y lo último que se usa, lo que se está practicando en algún lados, es hacerlo por toracoscopía, video asistida, con la colocación de clips. Que no es algo que estamos haciendo nosotros. Y en un porcentaje de 25 a 30% ha habido pacientes que tienen síndrome postligadura, que es como una descompensación hemodinámica que dura unos días y que después mejora. Estas son las complicaciones del cierre quirúrgico. Tenemos desde hemorragias, neumotórax, quilotórax, ruptura del ducto, infecciones, atelectasias, parálisis de cuerdas vocales, recanalización del ducto después porque se fracase la ligadura, bueno, hipertensión. Y acá tenemos hay muchos trabajos, si uno pone en el buscador ductos de prematura, hay muchísimos trabajos del último tiempo. Esto es un trabajo que se hizo donde se ve la tolerancia del ductus, o sea, ¿se cierra o no se cierra el ductus? ¿Cuál es la indicación? ¿Cuándo lo dejamos abierto? ¿Cuándo lo dejamos cerrado? ¿Cómo lo indicamos? Bueno, se llama PTT, se llama que es un trial de tolerancia del ductus y habla de esto, de la indicación de cuándo es la indicación del cierre. Después tenemos estudios que se han hecho en base de la ecografía realizada por el neonato, por el neonatólogo, en lugares donde no hay el acceso a un ecocardiografista en forma rápida. Bueno, y esto genera controversias, que hay gente que está de acuerdo y gente que no, porque puede traer malos diagnósticos o falsas expectativas o lo que sea, o malas indicaciones. Pero bueno, que en general un ecocardiograma funcional donde el paciente se favorezca con la realización de ver si hay un ductus permeable y que tiene indicación, sería como algo muy bueno. Y bueno, acá Ahí se dejó de escucharte, Susana, no sé si ya terminaste o te quedaste no. sin... Ahí, hola. Ah. Sí. No, se dejó de compartir y se silenció. Bueno, que es importante que mantengamos un consenso entre todos y que veamos cuáles son las indicaciones, más allá de las preferencias que uno puede tener del cierre o de que el neonatólogo lo haga a la ecografía previa para ir indicando, que son cosas que pueden favorecer al paciente si las hacemos en forma conjunta y coordinada. Por eso puse, no sé si se ve ahí, la última diapositiva, que esto es, que no solamente nosotros estamos trabajando para que arreglar estos corazones, sino que necesitamos que se haga en conjunto y en forma coordinada, y que lo que queremos es que seamos como una red de trabajo para lo que queremos, no solamente de la parte pública y del Hospital de Niños, sino de todas las neos de la provincia, ya sea de la parte pública como de la parte privada, para que mejoremos
la atención, la sobrevida. Creo que la cardiología infantil ha crecido un montón en nuestra provincia y que trabajemos en equipo va a ayudar para que sigamos creciendo más todavía. Así que bueno, que creemos que es bueno tener consenso para que tengamos todos el mismo manejo. Y bueno, nada más. Bien. Muy linda la presentación, Susana. Súper claro. Todavía no hay preguntas en el chat, pero bueno, esta última parte que vos mencionás acerca de poder trabajar en equipo, ya que justamente en este grupo de pacientes prematuros que tienen una suma de elementos que van sumándole complejidad al manejo de este recién nacido tan pequeño y con necesidad de salir adelante con la maduración de tantos órganos, vigilar oportunamente la permeabilidad del ductus puede prevenir la prolongación de la internación de estos pacientes y ni hablar que la persistencia del conducto arterioso no tratado nos va a aumentar la morbilidad y mortalidad de estos pacientes, ya que diversos órganos como el riñón, el cerebro, el intestino se ven amenazados en sus funciones y en la espera de su maduración, el mantener un ductus abierto nos va a aumentar significativamente la morbimortalidad de estos pacientes. Así que nada, es súper importante tener esto en cuenta, hacer la detección oportuna de los signos clínicos de la persistencia del conducto arterioso en el prematuro y tratarlo adecuadamente. Buena la actualización del manejo farmacológico, Susana, que me parece re importante. Ya vamos a ver de compartirlos también como bibliografía adjunta al material que se dé con el curso. Así que nada, ya vamos a poder compartirle también actualización de este tipo y de esta manera poder trabajar, al menos en el ámbito de la provincia de Tucumán, en el sector público como en el sector privado, con lineamientos que sean más homogéneos. No sé si alguien quiere abrir el micrófono para hacer una pregunta directamente. Acá estaba viendo, quedó pendiente una pregunta de hipertensión pulmonar, hasta que por ahí yo puedo dejar de compartir para que Emilia ponga el caso clínico. Alguien preguntaba si cuál sería la saturación entonces del paciente hipertenso pulmonar. Lo ideal es mantener una saturación entre 91 y 96%. Esa es la saturación que se quiere, que se tiene que tener como objetivo. Que no tiene que estar correlacionada con la saturación que nosotros sacamos en un gas por vía del catéter umbilical, porque esto ya no estaría la postductal. Entonces tiene que ser de saturación del miembro superior derecho entre 91 y 96%. Eso había quedado pendiente, esa pregunta. Estaba con el micrófono apagado yo, pero les decía que preguntaban dónde se iban a poder ver las clases nuevamente y ahí desde capacitación del CIPROSA les pasan el link para poder verlas nuevamente, tanto al módulo correspondiente de la semana pasada como el módulo actual. También en el chat, en conversaciones anteriores, estaba ahí el link para ingresar, para dar la asistencia al curso. Les recuerdo, ahí desde Capacitación de Recursos Humanos del Ministerio está compartido el link para dar asistencia. Bien,
Si no hay más preguntas, si les parece, podemos presentar brevemente para que no nos pasemos en el tiempo. Susana, si te parece, ahí está compartida la presentación. ¿Querés silenciarte vos? Y le damos Sí, me paso silencio. a A la doctora Emilia. a la doctora Emilia Kreuberg, que va a hacer la presentación del caso clínico como para ejemplificar del caso que hemos tratado. Emilia, si querés empezar. Ahí la vemos a la pantalla, Emilia. Ahí pasó la segunda diapositiva. Sí, no estamos escuchando voz. Emi, ponelo en forma presentación. No se escucha todavía. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver un caso clínico con respecto a la temática. Se trata de un recién nacido pretérmino de 31 semanas, con peso de 1.140 gramos, que nace por cesárea de urgencia debido a una eclampsia grave. Ingresa a la UCI neonatal por prematurez y dificultad respiratoria, sospechándose una enfermedad de membranas hialinas. En su evolución, el examen físico podemos notar que estaba rosado, eutérmico. En cuanto a lo respiratorio, en ARM, modo CMB, con un setting 18.5, 0.35, 25.50, saturando 94%. Tenía rales subcrepitantes bilaterales y disminución de entrada de aire bilateral. Se decide realizar una primera dosis de surfactante a 100 miligramos kilodosis. En cuanto al aspecto cardiovascular,
estaba con una frecuencia de 145 latidos por minuto, ruidos normofonéticos, una presión arterial media de 34, no presentaba soplos, con pulsos periféricos y centrales presentes y una ligera acrocianosis distal. El abdomen estaba blando, depresible, con ruidos hidroaéreos presentes y el sistema nervioso central reactivo a estímulos. Como conducta se decide dejarla en reposo gástrico, cultivarla y medicarla con ampicilina magenta y se hace una primera dosis de cafeína. El primer gas arterial que tenía la paciente tenía un pH de 7,41, una PCO2 de 30, una PO2 de 146, un bicarbonato de 21, con un exceso de base de menos 4,9 y una saturación del 100%. Por un valor de glucemia de 14 se decide corregirla con dextrosa al 10%. A las 48 horas, el paciente está en mal estado general, pálido, con una presión arterial sistólica de 56, una diastólica de 29 y una media de 43. El abdomen se encontraba distendido, dolorosa la palpación con ruidos hidroaéreos negativos, continuando en reposo gástrico. Por tal motivo se solicita una ecografía abdominal que informa asas dilatadas, sin presencia de peristaltismo en el hemiabdomen izquierdo y líquido libre en cavidad. Con ello se llega al diagnóstico de una enterocolitis necrotizante grado 3 y se termina realizando un drenaje canadiense por perforación intestinal. A las 72 horas, esta pacientita seguía en grave estado general, pálida terrosa, lábil, con una hipotensión mantenida, ventilada, y se inicia el goteo de inotrópicos con dobutamina y dopamina. Se decide pedir una interconsulta con cardiología por taquicardia e hipotensión refractaria al volumen y al goteo de inotrópicos. Se encontraba con frecuencias entre 190 a 200 latidos por minuto, una presión arterial de 58,25 y una media de 35 milímetros de mercurio, con un soplo continuo intenso infraclavicular izquierdo. Dentro de los métodos complementarios, tenemos la radiografía de tórax, que como podemos ver tiene una mala técnica, es blanda. Podemos observar una silueta cardíaca con una cardiomegalia de moderada a severa a expensas biventricular. A nivel de las playas pulmonares vemos radioopacidad bilateral que nos hablaría de cierto hiperflujo pulmonar. Y si observamos hacia nivel del abdomen, podemos observar el edema de pared intestinal y los niveles que se encuentran en estos momentos, y a su vez la falta de aire distal a nivel de fosa ilíaca izquierda. El electrocardiograma de la paciente, uno que se le había realizado en dicha internación, Las diapositivas están un poquito atrasadas respecto de lo que vas hablando, Emilia, así que por ahí si querés darle un tiempito mayor. Okay. Bueno, como les decía, en el electrocardiograma podemos observar una taquicardia sinusal. Como pueden ver, tenemos P delante de cada complejo QRS, tanto en D2, en D3, en ABF, una frecuencia aproximada de 200, 210 latidos por minuto, con un eje que estaría derecho, y si observamos a nivel de las precordiales, vemos R puras en B1, en B2, que dentro de todo para la edad es esperable. Teniendo ya la radiografía y el electrocardiograma, se decide realizar un ecocardiograma que nos va a informar un foramen oval de 3,4 milímetros con una insuficiencia tricuspidia leve que nos daba un gradiente de 30 milímetros de mercurio, estimando una hipertensión pulmonar leve, dilatación leve del tronco y las ramas pulmonares,
un flujo aumentado con una velocidad de 1 metro segundo, aurícula izquierda dilatada leve, un BI de tamaño y función normal, insuficiencia mitral central leve, una aorta con el anillo normal y una velocidad de 0,5 metros segundo. Podemos observar que es la mitad del flujo a nivel pulmonar. Un ductus permeable de 3,5 milímetros con una velocidad de 0,9 metros segundos. Y datos de hiperflujo pulmonar con una velocidad en venas pulmonares de 0,72 metros segundo. Ahora vamos a ver un poco las imágenes. Bueno, acá podemos observar en la ventana paraesternal eje corto, acá a nivel central, vamos a ver la aorta, por arriba viene el tronco pulmonar con su rama derecha, la rama izquierda, y acá vemos una tercera patita, que es el ductus ingresando a nivel del tronco pulmonar desde la aorta. Que si le ponemos a esta imagen el Doppler pulsado, vamos a ver cómo se aleja a nivel de la pulmonar en azul el flujo, y la entrada a nivel del tronco del ductus con un flujo en rojo. Acá lo podemos observar ingresando a nivel del tronco pulmonar en rojo al ductus. Acá estamos tomando una medida aproximada que es de 3,4 milímetros. Acá tenemos una vista supraesternal. Luego de esa imagen vamos a ver una ventana apical de 4 cámaras, donde se puede observar ligera dilatación de las cavidades izquierdas, y vamos a ver ahí la insuficiencia tricuspidia, que es la que nos permitía medir o estimar de alguna manera las presiones en los lechos pulmonares, que nos daba un gradiente de 30 milímetros de mercurio. Y la última imagen que tenemos también es del eje apical, 4 cámaras, en donde podemos ver la insuficiencia mitral, que la vamos a ver acá también en azul, que se debe a la dilatación de las cavidades izquierdas. Bueno, para concluir, entonces vamos a decir que la paciente tiene un foramen oval permeable mínimo, un ductus permeable mediano con repercusión hemodinámica, por lo que en dicha instancia se sugiere un cierre farmacológico. Para ir cerrando, entonces, creemos que luego de la exposición de este caso clínico, a pesar de sus fallas técnicas, como que pudieron ver un poco de la clínica, algo de los estudios complementarios, de las resoluciones que habían decidido en su momento los neonatólogos con las conductas de los interconsultores, pensamos que pueden surgir cierto debate o dudas con respecto a los signos clínicos de repercusión hemodinámica que tenía esta paciente, a ver si la conducta inicial fue la más acertada o ustedes no hubieran optado por otra de ellas, y si estaban de acuerdo tanto, ya sea con un cierre farmacológico o tal vez hubieran optado por un cierre quirúrgico. Pueden activar sus micrófonos y hacer sus preguntas o ponerlas en el chat.
¿Alguien quiere contar qué hubiera elegido para hacer este paciente? Bien, dentro de los interrogantes que surgen, sí es importante recalcar los signos clínicos de la repercusión hemodinámica que presenta este paciente, que me parecen como bastante evidentes que ocurrieron, digamos, según el relato. Y sí plantear si a alguno de ustedes se les hubiera ocurrido optar inicialmente por otra conducta aparte de la que motivó en este caso el tratamiento farmacológico. ¿Alguien hubiera optado por alguna otra opción terapéutica dentro del grupo de gente que tenemos ahí participantes, que son neonatólogos, bueno, que están acostumbrados a manejar este tipo de casos? ¿Alguien tiene algo para aportar? Pensemos que por ahí, si hacemos lo que tenemos más a mano, que es ponerle algún fármaco, o llamamos al cirujano, o en algunos lugares pensemos que también llaman al hemodinamista, que es lo que en cada servicio hacen con este tipo de pacientes. Le ponen medicación y qué medicación eligen. En la experiencia de manejarnos con las neonatologías acá en Tucumán, sabemos que según las neonatologías tienen mayor experiencia en algunas como uso de primera elección del ibuprofeno, y algunas otras optan inicialmente por la indometacina. Según lo que, bueno, pudimos escuchar en la exposición, el consenso actual y evaluar el costo-beneficio con el uso de una medicación que puede ser administrada vía oral con menores efectos colaterales, como es el caso del ibuprofeno. Vemos sí que hay algunas neo que lo utilizan como de primera elección, pero algunas otras aún tienen como de primera elección la indometacina. ¿Es así la experiencia de ustedes que se manejan en neonatologías? Pregunto a los asistentes. Hola, Patricia. ¿Se escucha? ¿Me escuchas? Soy Sí, Elba sí. González. ¿Me escucha? Sí, ¿qué tal, Elvita? Gracias por Hola, participar. ¿cómo estás? Mira, nosotros toda la vida hemos trabajado con el ibuprofeno y hemos tenido endovenoso y hemos tenido muy buenos resultados. Siempre hemos trabajado con eso y siempre hemos cerrado ductos con eso, salvo, digamos, en algunas ocasiones en prematuros muy chiquititos y muy pocos que han ido a cirugía. El planteo, por ejemplo, me parece, sí, este chico era muy chiquito, tenía un 3,5 de ductus. Yo creo que el tratamiento inicial hay que darles la posibilidad de un tratamiento, ¿no? Primero un tratamiento farmacológico, por eso hablamos de un primer ciclo. Si no responde, vamos viendo cómo responde, va a un segundo ciclo, y si no, recién, por lo menos esa es nuestra neo, y después vamos a un tratamiento quirúrgico. El planteo que tenemos nosotros en este momento es que no disponemos tampoco en este momento de un ibuprofeno endovenoso. Así que estamos haciendo vía oral, pero nosotros no tenemos experiencia vía oral duplicando la dosis de la dosis que está indicada, digamos, en forma endovenosa. Por ejemplo, hacemos 20 miligramos, 10, 10.
en forma vía oral, pero no sé en estos bebés de tan poco peso cómo es la tolerancia, porque vos has visto que con la alteración del flujo, con los cambios de las presiones, también se compromete la perfusión intestinal y no sé si estos bebés tienen, pueden aguantar la osmolaridad de una medicación por vía oral. Así que a mí me parece, particularmente yo pienso que se podría iniciar un tratamiento farmacológico y según la evolución, después recién plantear un tratamiento quirúrgico. No tengo experiencia con la indometacina, no la usamos, no ha sido nuestra formación, digamos, usarla la indometacina, no la estamos usando en este momento. Así que bueno, yo soy del Hospital Avellaneda, de la neo del Hospital Avellaneda, por eso ese es mi planteo, ¿no? Pero yo creo que sí hay que comenzar con un tratamiento farmacológico antes de indicar una cirugía. Bien, Elba. Sí, la verdad bueno, el paciente es un paciente muy pequeño y sí, en general también en neos, de haber trabajado con vos en otras neonatologías, en la parte privada también siempre la conducta era inicialmente con ibuprofeno. Y a tu criterio, ¿qué te parecería de este paciente una vez que le hicimos un intento de cierre farmacológico? ¿Cuál te parecería el criterio de mayor riesgo que vos dirías, no se puede seguir esperando y vamos a la conducta quirúrgica? Mira, no sé si este paciente es paciente de la Avellaneda, ¿puede ser? Porque la verdad que no hemos podido tener el control ecográfico o ecocardiográfico después, o sea, no habíamos sabido. Pero el bebé, yo he tenido un paciente muy parecido a este, pero en realidad se ha complicado con una perforación intestinal. Entonces, terminó el ciclo de ibuprofeno vía oral, que era la primera vez que lo hacíamos, y no sé si es el ibuprofeno en sí o la repercusión, digamos, que tiene a nivel del intestino, que el bebé se perforó y tuvo que ir a una cirugía de urgencia, ¿sí? Terminó ese tratamiento, el bebé se compensó, bueno, pasó por una serie de situaciones, se compensó y recién a los 10 días cuando pudimos hacer un nuevo control, ya había disminuido el ductus, ¿sí? O sea, no, tenía permeable, pero de un milímetro, así que no tenía repercusión y el bebé está sin oxígeno, o sea, salió bien de la cirugía, de la ileostomía, que tuvo que hacerse una ileostomía, salió del respirador rápido y la verdad que después tuvo una buena evolución y no está clínicamente sintomático, digamos, no tuvo después sintomatología de ductus. No sé, a mí me parece que hay que continuar. Hubiera sido lo ideal que hubiéramos tenido un control de ecocardio cuando se termine el ciclo, pero no hemos tenido la disponibilidad en ese momento de un cardiólogo, así que bueno, y el chico se descompensó haciendo una perforación intestinal. Yo por eso te digo, no sé cómo lo ven los de afuera, sería bueno discutirlo. O sea, me parece, a mí me ha tocado un caso así, no sé si es pero en realidad ha pasado ese, que el bebé se perforó en la tercera dosis, se hizo la tercera dosis del ibuprofeno vía oral, al cuarto día ya estaba perforado, y bueno, entramos en una cirugía, se descompensó por otras causas, pero después el tema del ducto se había cerrado, ¿me entiendes? Después salió, evolucionó bien, salió sin oxígeno, todo del respirador, pero bueno, esa es nuestra experiencia, eso es lo que nos ha pasado con este bebé. Por ahí podría ser bueno, digamos que si alguien lo ve de afuera, opine también, ¿me entiendes? Porque uno nunca sabe, hace lo que se puede hacer y con todas las complicaciones que ha tenido este bebé. Bien. No sé. ¿Vos qué opinás? ¿Qué te parece la complicación gastrointestinal de este paciente luego de 4 días de un intento terapéutico farmacológico? ¿Te parece que puede estar relacionada con la persistencia, con el grado de repercusión hemodinámica que tenía este ductus? Mira, el bebé después, por lo menos, yo te hablo de este caso porque lo conozco, ¿no? Si es que eso se hicieron 2 dosis de surfactante, en la segunda dosis se hizo el diagnóstico del ductus, si es este bebé. Sí, porque tenía 3,5 igual que este paciente, y el chico mejoró en la parte respiratoria, ¿sí? Tanto es así que tenía bien la panza, habíamos empezado con un estímulo trófico coincidiendo con una tercera dosis, digamos, el día que cumplía la tercera dosis del ibuprofeno vía oral,
empezábamos con esto. A mí me queda la duda del ibuprofeno vía oral, ¿me entiendes? Pues yo es la primera vez que lo uso vía oral, pero porque no teníamos la presentación de la ampolla, no se dispone, no se pudo conseguir, empezamos con este bebé y no sé, porque está descrito también en el ibuprofeno, que también puede producir perforaciones intestinales asociadas a NEC en el estado, digamos, hemodinámico con compromiso del bebé. Pero el bebé, la verdad que la parte cardiorrespiratoria había evolucionado favorablemente. Entonces, puede ser, había terminado un tratamiento, puede ser una reperfusión del intestino, quizá por un ducto que se ha ido cerrando, puede ser eso, ¿me entiendes? Pero bueno, a mí me queda la duda verdaderamente con el tema del ibuprofeno vía oral, porque yo es la primera vez que he usado esa presentación en un paciente tan chiquitito y que se me ha complicado con la parte abdominal. Pero yo creo que la otra evolución, la parte cardiorrespiratoria, creo que había evolucionado favorablemente porque el setting se ha podido bajar. Yo creo que sí ha ido cerrando, pero bueno, como te digo, la parte respiratoria, el apoyo respiratorio, después ha tenido por la complicación quirúrgica, ¿me entiendes? Por la complicación intestinal. Así que, bueno, esa es mi opinión, Pati. Yo la verdad que no sé si es tanto el ibuprofeno. Yo creo que si has respondido al ibuprofeno. Sí, yo creo que sí respondió al ibuprofeno. Pero bueno, tuve esa complicación que puede ser la misma prematurez, puede ser la reperfusión, puede ser el ibuprofeno. Son muchas causas las que pueden jugar ahí. Me parece, no sé cómo lo ven, cómo lo ve el resto. O vos piensas, por ejemplo, que Al- con un ducto de 3,5 tiene una indicación, el tamaño del ductus es indicación para ir a una cirugía directamente. Bien, mira, yo lo que creo que este paciente tiene a favor de pensar que el tratamiento farmacológico fue efectivo, los cambios y mejorías desde el punto de vista respiratorio, de las necesidades ventilatorias, eso y de la estabilidad hemodinámica. Y la complicación gastrointestinal que vos mencionás, que tuvo el caso de ese paciente, puede estar relacionada tanto con un ductus grande de inicio, con una isquemia de reperfusión y, como decís vos, con los efectos colaterales del ibuprofeno bioral. Creo que son todas posibilidades en el caso de este paciente. Y bueno, fehacientemente, ustedes, en el caso que vos mencionás, no recuerdo exactamente porque estuvimos buscando casos y terminamos decidiendo, no recuerdo, no sé si está Virginia Jerez por ahí para confirmarnos que este era el caso o al final terminamos eligiendo otro caso que no era el de ustedes de la Avellaneda. Virginia, Doctora, sí, hola. Sí, ¿me Hola, escuchan? Virginia. sí, Sí, sí te... Sí, el caso es muy parecido, pero no es exactamente el paciente. Ah, bueno. ok, ok, está Igual bien. ya en la Avellaneda, el tiempo que yo estuve ahí, digamos, cubriendo a la doctora Ponce, hubo ya otros pacientes con los que se hizo el cierre con ibuprofeno. Sí, pero Deben endovenoso. ser 3 o 4, no, inclusive vía oral, que bueno, lo habían Claro, hecho 2 o 3 ciclos, perdón, 2 o 3 dosis, un ciclo o 2 ciclos como mucho, y que habían respondido. Sí, quizás no fueron las mejores conductas terapéuticas, pero bueno, hay a veces muchas limitaciones con la disponibilidad de la droga, con las presentaciones, y con quizás la premura con la que tenía el paciente. sí, exactamente. Y sabes que los otros chicos que respondieron eran chicos prematuros que han sido valorados en las primeras 24, 36 horas, que tenían su ductus obviamente, pero que no tenían tanto compromiso, estaban con halo de oxígeno, ¿me entiendes? Entonces, este bebé no, hizo la dialina, se le hizo surfactante. Yo creo que al caer las presiones pulmonares, ahí abrió el ductus, volvimos a hacer surfactante y bueno, y ahí en ese juego de presiones me parece que es donde se ha comprometido el intestino y se compromete el bebé. Pero particularmente este bebé, es cierto, en otros bebés que son prematuros, más grandes, pero con menos compromiso respiratorio, en eso se hemos andado muy bien con el ibuprofeno vía oral. Esa me parece que es como para hacer la salvedad. En chicos más grandes me han respondido mejor que con este prematuro. Todavía me queda la duda si es el ibuprofeno o no. También puede ser, como decimos, son todos esos cambios
de perfusión, reperfusión que hace el intestino por estos bebés tan delicados, encima una mamá con una preeclampsia, o sea, ya hay un compromiso, digamos, del flujo intestinal prenatal, así que yo creo que son todos unos factores de riesgo que también hay que ver. Me queda la duda ahora si por ahí con 3,5 milímetros de un ductus permeable tendría que haber sido quirúrgico. Yo creo particularmente que siempre hay que darles la opción de hacer un tratamiento farmacológico y según cómo evolucionen, cómo vayan respondiendo, incluso se habla de un segundo ciclo, recién hacer una cirugía, pero esa es mi apreciación. Por ahí otros me pueden decir, no, 3,5 ya es una indicación para una cirugía de entrada, no sé qué opinan ustedes. Creo que siempre el recurso farmacológico es un recurso que al menos en la neonatología se lo tiene, en cualquier neonatología se lo puede tener más a mano. Entonces, creo que indistintamente del tamaño del ductus, que en este caso era un ductus muy grande, me parece que la opción primera por terapéutica farmacológica me parece que estuvo correctamente indicado. Y como vos decís, remarcar todos estos factores, o sea, individuales relacionados con el grado de prematurez, con las otras asociaciones que puede tener el chico, que en este caso tenía muchos otros factores, como es el antecedente de la eclampsia materna, el antecedente de haber tenido una asociación de una membrana hialina, o sea, son todos factores que se van asociando y que van haciendo que el paciente sea no un respondedor tan fácil como pueden ser en prematuros un poco de un tamaño más grande y sin tantas comorbilidades, ¿no? Ahí de todas maneras, y el otro factor que es muy importante también es la disponibilidad del recurso farmacológico. ¿Ah? Como vos decís, no siempre se cuenta con el ibuprofeno endovenoso, y tenés que optar forzadamente cuando se tenía una línea de conducta endovenosa y tener que optar por una forma bioral, o como, bueno, ahí me estaban mencionando que en neo de concepción directamente utilizan la indometacina porque no cuentan con el ibuprofeno. Entonces, nada, también está bueno que salgan de estas conversaciones conductas por ahí analizando el costo-beneficio. Yo creo que siempre la terapia, la elección de la terapia farmacológica debe ser de primera elección y tener en cuenta cuanto antes lo hayamos diagnosticado al ductus, más eficiente va a ser el rol de la farmacoterapia, ¿no? Sí. Cuando ya estemos en un periodo más tardío, en un recién nacido prematuro, que haya tenido ya algunas complicaciones y que no haya sido el ductus de presentación de entrada, y estemos con un chico de más de 5 o 7 días, quizá también ahí la respuesta farmacológica va a ser menos eficiente y quizás sí se tenga que ir advirtiendo a un equipo de cirugía de que eventualmente el paciente va a necesitar la terapia quirúrgica, porque ya estamos con un diagnóstico un poco más tarde, quizás ya deberíamos anticiparnos a pensar, a ver, esta droga no va a ser tan eficiente por los motivos de un diagnóstico más tardío o eventualmente estamos con un recién nacido con otras complicaciones y en donde tengamos que pensar que la terapia quirúrgica no sea una opción tan tardía, porque muchas veces también nos pasa, que es lo que vemos en las neo, que terminamos demorándonos entre el equipo de cardiólogos y neonatólogos en decidir la terapia quirúrgica y terminamos mandando a cirugía a un paciente mucho más lábil, mucho más deteriorado en todos los aspectos, en el aspecto respiratorio, para hacer una toracotomía, para cierre de ducto, ya vamos a tener un paciente con más complicaciones respiratorias, ni hablar que por la anestesia que tengamos que utilizar para ese paciente, quizá vamos a tener también más complicaciones renales, neurológicas. Entonces, si el timing, creo, de la opción, uso la droga, tengo un compás de espera de 24, 48, 72 horas, evaluar los factores que me predigan la poca respuesta a la farmacoterapia, tiene que ser algo que sea evaluado en equipo para no optar por un cierre quirúrgico a los 15 días con un paciente mucho más deteriorado en todos los aspectos, ¿no? Sí.
Sí, sí, tal cual, Pato, es así. Es así. Pero bueno, como te digo, siempre me parece la primera línea ver y tener, y sí, estar con el cardiólogo, estar en contacto, ¿me entiendes? Por la posibilidad. Sí me parece que a veces ameritan hacer un primer ciclo, valorarlo, hacer un segundo, pero vos ya te vas dando cuenta cuando el chico te va a cerrar. O sea, no, yo creo que si no ha cerrado en las primeras horas, ya cada vez que se va posponiendo y van pasando los días, ya es más difícil o más complicado, digamos, que lo cierre. Entonces sí me parece ahí, como vos dices, trabajar en equipo y ponernos en comunicación con cirugía cardiovascular. Pero bueno, es en el contexto de cada paciente, ¿me entiende? Porque este bebé también estaba, por ejemplo, en mi paciente con una perforación intestinal, en un mal estado en ese momento, con una ileostomía muy delicado, tampoco íbamos a poder hacer mucho con el tema de una cirugía cardiovascular, lo mismo íbamos a tener que esperar. Pero sí, es así como se tiene que hacer. Así que bueno, muchas gracias por aclarar entonces. Bien, bueno, Dos bueno, cositas gracias. quiero comentar. ¿Pato? Bueno, bueno, gracias. Dos cosas quiero comentar como reacción adversa más importante con el ibuprofeno vía oral, lo que más se ha visto es insuficiencia renal, más que problemas gastrointestinales. Es el efecto adverso más descripto, pero igual en un porcentaje muy chiquitito. Y en cuanto al tema de que por ahí uno no tiene la NE o qué sé yo, el consenso, uno de los consensos que es de lo más actualizado, cuando habla de costos, hace un cuadro comparativo y aproximadamente el valor en la Argentina de la indometacina es de $90 la cajita que tiene 3 ampollas y en contraposición el ibuprofeno que es de $4. Que al margen de que cada uno, que siempre uno quiere dar lo que crea que es mejor para el paciente, a veces sabemos que los costos son los limitantes y bueno, que también por eso hablábamos de costo-beneficio. Si se ha visto que tienen buena respuesta, a veces no es una mala opción probar con las otras drogas, aunque la indometacina sea una droga muy usada. Bien, sí, me parece que es un factor importante saber, digamos, estas diferencias de costo, que bueno, siempre los que trabajamos tanto en el sector público como en el sector privado son factores que sí son analizados a la hora de que hacemos los pedidos de esta medicación de mayor costo. Ahí veo en el chat que, bueno, tanto en la maternidad de Santiago del Estero, comentaba ahí la doctora Mansur que ellos disponen de la indometacina y que es de uso frecuente. Y también en maternidad de las Mercedes, comentan ahí otra persona, ya no recuerdo quién era, la doctora Madrid, si no me equivoco, que es de uso también de primera elección la indometacina. Bien. Bueno, me parece que si no hay más preguntas, que veo que en el chat no hay nada nuevo, más que estas dos observaciones de Santiago del Estero y de la maternidad de acá de Tucumán, que comentaban con qué contaban. Bueno, convenir que se trata de una patología muy frecuente, esta que nos tocó el módulo de hoy, y si bien es cierto puede parecer algo muy simple cuando se trata de prematuros muy pequeños, no deja de ser una complicación mayor que da bastante dolores de cabeza en las neonatologías, y sí el diagnóstico temprano de esta asociación del ductus del prematuro es como mencionábamos, tanto para implementar la terapia farmacológica como para decidir oportunamente la cirugía decidida en consenso entre neonatólogos y cardiólogos y el grupo de cirugía cardiovascular me parece muy importante para poder tomar la mejor decisión con estos pacientes. Somos bastante la chervida todos. Sí. Quizás también es importante implementar esto de que una práctica del neonatólogo para el diagnóstico no tardar tanto, digamos, en empezar el tratamiento. ¿Por qué? No le llevo el apunte, ¿viste? No me afectes. Pero sí me afecta de que me diga algunas Bien, cosas como ahí hay alguien más con el micrófono abierto. Silvia. Pero uno piensa,
como madre, vos que sos padre, piensa que es lo mejor que puede hacer uno para el hijo. Si vos te equivocás, te equivocás. Y si vos has pensado que estaba bien y estaba mal, bueno, pero vos has Claro, pensado o sea, bien. de movida, de ninguna forma. Bueno, ahí, bueno, ahí se apagó el otro micrófono. Bueno, ya llegamos al límite de horario para la conexión. Les agradezco muchísimo a todos los que han podido participar. Hemos empezado el día de hoy con 109 conexiones, así que nada, hubo mucha gente conectada. Esperemos que haya sido de utilidad para los que han podido participar el día de hoy. Como mencionaban ahí en el chat, desde Capacitación compartieron el link para poder ver las clases grabadas. Los esperamos el día miércoles de la semana que viene, que vamos a avanzar con el grupo de las cardiopatías cianosantes. Así que nada, nos adentramos más en temas más específicos de las cardiopatías congénitas en sí. Así que nada, les agradezco muchísimo a la presentación, Susana, muy linda la presentación, y a todos los que pudieron participar, tanto con preguntas como en el chat. Muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles de la semana que viene. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta el miércoles. Saludos. Uma pequena é tu